Vamos ahora a una parte más del discurso, el nuevo futuro del cristianismo. Pronunciado en el Madison Square Garden, que en esa ocasión estuvo completamente lleno con más de 25,000 personas. Lo que veremos aquí en este video es una cuarta parte del discurso. Esta parte trata del hecho de que muchos creyeron que Cristo vendría en las nubes, literalmente, y eso no sucedió. Ningún líder religioso notó que hace 2000 años Jesús también era esperado en las nubes. Y muchos decían que Jesús no podía haber sido el Mesías porque no vino en las nubes, haciendo que Juan Evangelista llamara anticristos a aquellos que decían que Jesús no vino en carne. Por las revelaciones de este discurso es evidente que el reverendo Moon es un mensajero de Dios. Este discurso es largo, por eso fue dividido por mí en 5 partes. Esta es la cuarta parte. Si no has visto las otras, no dejes de hacerlo. Revelaciones que permanecieron desconocidas por años fueron dadas. Entonces, vamos a la cuarta parte de este discurso. Jesús era esperado viniendo de las nubes del cielo. Jesús esperado en las nubes del cielo. Hay una tercera razón vital por la que Jesús no fue aceptado como el Mesías. Hace 2000 años, la gente esperaba al Hijo de Dios viniendo de las nubes del cielo, de acuerdo con la profecía de Daniel. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Daniel 7:13. Pero Jesucristo no apareció milagrosamente en las nubes del cielo. Nació de una mujer, María, la esposa de José. La gente dijo, bueno, ¿cómo puede este Jesús ser el Hijo de Dios? Es solo un hombre, como tú y yo. Esta fue otra razón opresiva por la que la gente rechazó a Jesús. Algunos podrían argumentar que esta profecía de Daniel no estaba destinada a la primera venida de Jesucristo, sino, en cambio, a la venida del Señor en la segunda venida. Pero yo digo que este no es el caso, porque Jesús testificó que todas las profecías y la ley dada anteriormente a Juan el Bautista estaban destinadas a cumplirse en el tiempo de Jesucristo. Mateo 11:13. Por eso, las profecías de la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo estaban destinadas a la venida de Jesucristo hace 2000 años. En esos días no había un Nuevo Testamento, y la idea de la segunda venida del Señor ni siquiera estaba en la mente de Dios. Esta profecía de Daniel acarreó muchas dificultades para el ministerio de Jesús. Por ejemplo, podemos ver que el apóstol Juan advierte en el Nuevo Testamento: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Segunda Juan 7. Esto es lo que Juan estaba diciendo hace 2000 años, sobre aquellos que no creyeron en Jesucristo, rechazándolo simplemente porque era un hombre en carne. No aceptaron a Jesús, sino que continuaron esperando una aparición sobrenatural en las nubes. Juan condenó a estas personas en las peores condiciones, diciendo: tal es el anticristo. Estas verdades históricas permanecieron ocultas al mundo cristiano. Hoy, por primera vez, todas estas circunstancias del ministerio de Jesús están siendo sacadas a la luz. Sí, nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir la misión de traer el reino de Dios a la tierra. Pero no lo entendimos. Cometimos una gran tragedia. Luego, más tarde, afirmamos que esa era la voluntad de Dios. Qué irónico. La convicción de que Jesús vino a morir en la cruz se convirtió en el mayor fundamento del cristianismo. Pero esta creencia engañosa ha estado perforando el corazón de Dios continuamente durante los últimos 2000 años. El corazón de Dios fue herido cuando Adán se rebeló contra él, y nuevamente cuando su Hijo fue clavado en la cruz en el monte del Calvario. Tristemente, hemos entendido mal tanto a Dios como a Cristo. Entonces, ¿por qué esta verdad se está revelando en este momento particular? Porque el tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca, y Dios no quiere que los cristianos cometan el mismo error cometido en el tiempo de Jesús. Solamente con la clara revelación de la verdad del Padre Celestial, todas las iglesias cristianas pueden unirse. Sí, la verdad nos une. Si conocemos la verdad, esa verdad nos liberará de nuestra creencia engañosa y de nuestra desunión.
y la clara verdad de Dios está siendo revelada ahora. Crucifixión. Misión secundaria de Jesús. La crucifixión no era la misión original del Hijo de Dios, sino que representó una alteración de su curso planeado. Era una misión secundaria. Fue decidida en el Monte de la Transfiguración. Un relato de esto aparece en Lucas. Y he aquí 2 varones hablaban con él, que eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria, y hablaban de su partida, que había de cumplirse en Jerusalén. Lucas 9, 30, 31. Cuando Pedro, el discípulo principal de Jesús, fue informado por Jesús de lo que sufriría en Jerusalén y que sería crucificado, Pedro protestó violentamente, como leemos en Mateo: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Mateo 16, 22. Entonces Jesús lo reprendió diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16, 23. Los cristianos a menudo citan este pasaje particular como prueba de que Jesús vino a morir en la cruz. Muchos explican: «Mira lo que dijo Jesús. Dijo que vino a morir. Por eso reprendió a Pedro y lo llamó Satanás, porque Pedro se opuso a que Jesús fuera a la cruz». Pero esta interpretación carece de un punto vital. Jesús reprendió a Pedro después de que él supo que Dios había cambiado su plan y alterado la misión de Jesús. Dado que la gente rechazó a Jesús, Dios supo que Jesús no podría ejecutar su misión principal, el establecimiento del reino en la tierra, lo cual requería la cooperación del pueblo. En ese punto de su ministerio, Dios entonces le pidió a Jesús que cumpliera solo el objetivo limitado de la salvación espiritual. Por eso, Jesús comenzó la preparación para esta meta secundaria. Y el pobre Pedro no sabía nada sobre este cambio en la misión de Jesucristo. Jesús llamó a Pedro Satanás, porque las palabras aparentemente reconfortantes de Pedro no tenían ninguna relevancia para la voluntad de Dios en ese momento. Pedro habló desde la ignorancia y la ceguera. Pero Jesús no podía arriesgarse a perder esta misión secundaria, pues así, su venida habría sido completamente en vano. Aceptar a Jesús habría traído el reino de Dios. Consideremos realmente lo que habría ocurrido si Jesús hubiera sido aceptado por el pueblo de Israel. En realidad, Él se habría convertido en el Rey de Israel. Habría unido a sus discípulos con todos los descendientes de Abraham, las 12 tribus de Jacob y todas las tribus árabes. Todos ellos se habrían convertido en una familia del Hijo de Dios. Jesucristo habría establecido una soberanía celestial centrada en la nación de Israel. La constitución del reino de Dios habría sido promulgada en su tiempo. Una nación invencible habría sido establecida, con la soberanía de Dios, encabezada por el último Adán, Jesucristo, como rey. Incluso el Imperio Romano habría sido humillado ante el reino de Dios. Esta fue la predicción de Isaías. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 7. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos marcharon hacia Roma con las manos vacías, sufriendo y derramando su sangre. Y dentro de 400 años, el Imperio Romano se desmoronó ante este ejército desarmado. Si Jesucristo no hubiera sido crucificado, sino que hubiera comandado personalmente este santo ejército, todo el Imperio Romano habría sido subyugado bajo la soberanía de Dios durante la vida del propio Jesús. En aquellos días, el gran Imperio Romano era el centro del mundo. El plan de salvación de Dios era restaurar el mundo entero. Así, Dios preparó a Roma en un papel central para que, una vez que el reino llegara a Roma, pudiera ser extendido fácilmente a todo el mundo. Si Jesús hubiera sido capaz de establecer su reino en el Imperio Romano, entonces, a través del poder e influencia de Roma, la gente en cada rincón del globo habría escuchado su evangelio mientras él viviera en la tierra. Así, en su tiempo de vida,
Jesús habría establecido el reino del cielo en la tierra como una realidad. La nación de Israel habría sido el glorioso centro de su reino. Entonces, no habría habido un cristianismo dividido como tenemos hoy, ni catolicismo romano, ni presbiterianismo, ni metodismo, ni Iglesia de Cristo. Ninguna de estas iglesias sería necesaria. Ya no necesitas un vehículo cuando ya has llegado a tu destino. Tú y yo ya seríamos ciudadanos del reino del cielo. No habría ocurrido la sangrienta historia del cristianismo, ni mártires. Y no habría ninguna razón para la segunda venida. Un médico es innecesario si no hay pacientes que curar. Sin embargo, la triste realidad es que Jesucristo se encontró con la rebelión. Sin la obediencia de Adán y Eva, Dios no pudo cumplir su ideal en el jardín del Edén. Y sin la cooperación del pueblo, Jesucristo no pudo establecer su reino en la tierra. La crucifixión trajo solamente salvación espiritual. Así, Jesús se centró en su misión secundaria, la salvación espiritual. Debido al pecado y la ceguera del pueblo, Dios permitió que su Hijo fuera un sacrificio. Ese era el significado de la crucifixión. Dios permitió que Jesús muriera en la cruz como un rescate pagado a Satanás. A cambio, con la resurrección de Jesús, Dios pudo reclamar las almas de las personas, aunque la redención del cuerpo no fue posible. Por lo tanto, la victoria de Dios no fue en la cruz, sino en la resurrección. La resurrección trajo la salvación que el cristianismo ofrece. En la crucifixión de Jesús, el cristianismo también fue crucificado. En la hora de la tribulación del Señor, nadie permaneció fiel. Todos traicionaron a Jesús. Incluso Pedro negó a Jesucristo. Pero con la resurrección de Jesús, el cristianismo también resucitó. Entonces, durante 40 días, Jesús reunió y cimentó los fragmentos del cristianismo. Ese fue el comienzo del cristianismo de hoy. Sí, nuestra salvación proviene de la resurrección victoriosa de Jesús. Esta es la victoria de Cristo, y el poder de Satanás nunca puede influenciarla. Pero el cuerpo de Jesucristo fue dado como un sacrificio y un rescate. Al renunciar a su cuerpo, Jesús renunció al cuerpo de la humanidad. Nuestra salvación está limitada a una redención espiritual, porque la redención del cuerpo permanece irrealizada desde hace 2000 años. Y nuestro mundo todavía sufre bajo el poder de Satanás. El pecado aflige y domina este mundo a través de nuestros cuerpos. Por eso, Pablo lamentó con angustia: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado». Romanos 7, 24, 25. Pablo estaba viviendo en la gracia del Señor. Aún así, confesó que podía servir a Dios solamente con su mente, mientras que su carne servía a la ley del pecado. Su cuerpo anhelaba ser redimido, todavía se angustiaba por el pecado, y así es con nosotros también. Al aceptar a Cristo, recibimos la salvación espiritual, pero nuestros cuerpos sirven a la ley del pecado bajo el dominio de Satanás, hasta que Cristo regrese y nos libere del dominio del pecado. Solamente el Señor del segundo advenimiento puede dar salvación total, la salvación espiritual y la redención de nuestros cuerpos. El poder del cristianismo está limitado a la salvación espiritual. A diferencia de la nación de Israel, el cristianismo no tiene ninguna base física. Por eso el dominio de Dios en el cristianismo es solamente como un reino espiritual. Por lo tanto, nuestra gran esperanza es la segunda venida del Mesías. Esta es la esperanza de América, la esperanza del mundo. América, esta nación únicamente cristiana, debe despertar ahora y prepararse para el día de su venida. El cristianismo americano está en la posición espiritual de Israel de hace 2000 años. América está destinada a servir como el lugar de aterrizaje para el Mesías en el siglo XX. Dios quiere alcanzar a todas las personas y eligió alcanzar primeramente a América y a través de ella, alcanzar el mundo.
El papel de América es paralelo al papel del Imperio Romano de hace 2000 años. Así como Roma era el centro del mundo, América es el centro del mundo de los tiempos modernos. Jesús estaba atento a Roma. Y cuando Cristo regrese, estará atento a América. Ya viste todas las partes de la charla. El nuevo futuro del cristianismo. Si es así, seguro aprendiste sobre muchos versículos bíblicos que fueron ignorados o malinterpretados. No te pierdas la quinta y última parte, que te dará una perspectiva diferente del Nuevo Testamento. ¿Te gustó el video? Dale me gusta o no me gusta y suscríbete para no perderte el próximo video, donde presentaremos la quinta parte. Comenta o haz una pregunta, con gusto te responderé.